Muchas bendiciones a todos los hermanos que vayan a ver, aleluya, este video en el momento, gloria al Señor, aleluya. Muchas bendiciones también, aleluya, a nuestro hermano Eliezer Carmona, que hace muchos meses se nos acercó y nos pidió que le hiciéramos un video, gloria al Señor, aleluya, hablando un poco sobre la salvación y hablando un poco sobre Cristo. Quien les habla es su hermano y amigo Jorge Serrano, pastor del Ministerio Forjadores de Vida. Y también parte, aleluya, de lo que es el Ministerio Jorge y Ruth Ministry, un ministerio de prédica, de conferencias, talleres. Ayudamos, aleluya, a donde haya que trabajar, por el Señor, aleluya. Estamos aquí, aleluya, en la ciudad de Arlington, en Texas. Y estamos súper contentos de poder estar en este día, aleluya, trayendo esta palabra. Si yo le fuera a colocar un tema a esta reflexión, diría de la siguiente manera: Jesús fue, es y será el camino. Repito, Jesús fue, es y será el camino. Y cuando vayas a escribir camino, escríbelo con C mayúscula. Si tú te diriges al libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 4 al 6, en esta reflexión, dice de la siguiente manera: perseguía a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tantos hombres como mujeres para arrojarlos en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos puede dar fe de que esto es cierto, pues recibí cartas de ellos dirigidas a nuestros hermanos judíos en Damasco, las cuales me autorizaban a encadenar a los seguidores del camino de esa ciudad y traerlos a Jerusalén para que fuesen castigados. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Este es el apóstol Pablo trayendo esta relatación en el libro de Hechos, capítulo 22. Estoy leyendo la versión traducción viviente. Y es bien interesante porque el apóstol Pablo y el escritor del libro de los Hechos, cuando hacen la escritura, escriben el camino con C mayúscula. Era lo que hoy en día se conoce como la Iglesia de Cristo. Eran estas personas en particular, los del camino, que sufrieron las primeras persecuciones del siglo I. Y que eran estas personas que hacían todo lo posible por mostrar las verdades del Evangelio, porque tuvieron la evidencia del Evangelio tangible y totalmente irrefutable de manos del Salvador. Vivieron con Jesús. Fueron estos hombres, aleluya, que como dice la carta a los Corintios, estuvieron presentes. Y Jesús cuando se resucitó, se le presentó a más de 500 personas. Ese Jesús maravilloso. Fue una evidencia que la tomaron textualmente de manos del Salvador. Es bien maravilloso porque es un tema relevante, trascendental. Y un tema, aleluya, que se supone que sea el hilo conductor de cada uno de nosotros como iglesia evangélica, se pierde. Y ese es mi enfoque, que no se pierda. Que el mensaje de salvación y que el mensaje de Jesús no se pierda. La salvación es uno de esos temas que la mayoría de los cristianos cree que maneja de una manera eficaz, de una manera bien. Pero sin embargo, a la hora de explicarlo nos encontramos dudando. Y aún, valga la redundancia, esto no es un mensaje que solamente atañe a personas inconversas o personas que no conocen a Jesús o a personas que son de otro tipo de religión. Esto es un mensaje que es de suma importancia aún para la iglesia. Una de las cosas que más hace un misionero, un evangelista, un pastor es tratar con personas. Puede tratar su necesidad física, puede tratar su necesidad cognitiva, puede tratar su necesidad mental. Puede tratar su necesidad de hogar, de techo, de alimento, pero nunca va a faltar. Ese va a ser el enganche para poder hablarle de Jesús. Es por eso que al hablar con personas ya estamos preparados con preguntas como: ¿por qué tengo que arrepentirme? ¿Qué es eso de la salvación? Y hay personas que pueden traer preguntas como esta: ¿salvación de qué? De manera despectiva. ¿Por qué necesito salvación? Aunque las respuestas parezcan obvias para cualquier cristiano, muchas veces no dominamos el tema como deberíamos. Es por eso que queremos repasar esto, que es un tema de suma importancia
y hago la aclaración, es el tema más importante y fundamental de la Iglesia de Cristo. Lo que quisiera es que este breve video pueda servirte para repasar esas verdades y tenerlas más claras y quizás para entender por primera vez. Porque estoy más que seguro que habrá alguna persona que por primera vez esté escuchando que en Jesús hay salvación. Hablando de manera bíblica, la salvación se refiere a la obra de Dios en favor del hombre, de la raza humana, que provee y subraya esa palabra, el camino a la liberación de la condenación y del castigo del pecado y de la justa ira de Dios. Provee. O sea que en otras palabras, Jesús vino y preparó. O sea que en otras palabras, Jesús vino y dispuso. O sea que en otras palabras, Jesús suministró, facilitó. Y la expresión o el sinónimo que más me interesa de la palabra proveer, entregó. Proveer es una expresión que es utilizada mucho por esos padres y madres de familia que todos los días tienen que salir a la hora que tú salgas a trabajar. Si se dijera que se trabaja por gusto, pero en la mayoría de los casos se trabaja por necesidad. Se va y se madruga, si es que trabajas durante el día o si es que trabajas en turno overnight. Se trabaja ¿por qué razón? Porque necesitas ser el proveedor de tu hogar. Porque necesitas de llevar la economía necesaria, sea que tu día de pago o tu día de cobro sea semanal, quincenal, bisemanal o mensual o por contrato. Tú añoras ese pago. ¿Por qué lo añoras? Porque hay unas necesidades en tu casa. Hay necesidades de pagar la hipoteca. Hay necesidades de pagar la renta. Hay necesidades de pagar, aleluya, los alimentos. Hay necesidades de pagar, aleluya, la electricidad, el agua, la ropa. Las necesidades básicas que tiene un hogar. Son las necesidades básicas. Eso fue lo que vino Cristo. Los profetas en el Antiguo Testamento, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, y valga la redundancia, reino de Israel y reino de Judá, cuando se dividió, se mantenían en una sola postura. Tenemos que mantenernos en obediencia a Dios. Ellos se mantenían en una posición. O sea, la retórica de su mensaje era: a través de la obediencia podemos obtener llegar a Dios. Pero a través del tiempo llegó Jesús, nació en un pesebre. Mensaje que solamente se queda para las Navidades. Murió en la cruz del Calvario. Mensaje que solamente se queda para la denominada Semana Santa. Y resucitó. Que valga la redundancia, ese es un mensaje 365 días al año. Es el mensaje más importante de nosotros como iglesia. ¿De dónde proviene nuestra salvación? ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Cómo Él nos dio la salvación? ¿Qué tuvo que hacer para darnos la salvación? Ese debe ser el hilo conductual. La retórica de nuestro mensaje es que a través de Jesús nosotros alcanzamos salvación. Que Él proveyó, que Él preparó, que Él dispuso, que Él suministró, que Él facilitó, que Él entregó el camino, que Él quitó los abrojos, quitó los espinos, quitó los obstáculos que habían en medio del camino, que Él ya dispuso el camino. Solamente resta que nosotros nos coloquemos en el camino. Para entender la salvación debemos de entender algo bien claro. Sea que lleves 1 año en Cristo, sea que lleves 10 años, 5, 20, 30 años en el Evangelio, o que posiblemente naciste debajo del banco o de la silla de tu congregación. Tú necesitas salvación. El inconverso necesita reconocer que necesita salvación. La persona que está en la iglesia necesita reconocer y entender a toda saciedad que la salvación viene a través de Jesucristo. La Biblia nos deja ver, aleluya, nuestro estado caído, pero también nos da las herramientas y los elementos como nosotros nos podemos salvar. Romanos capítulo 3, verso 24, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: pero Dios en su bondad y gratuitamente
los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento de perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justo a los que creen en Jesús. Cuando Él utiliza la expresión en el verso 26, mostrar, quiere decir que en nuestra vista había algo que limitaba poder observar el camino. Y es la venda que todavía el mundo tiene, que no puede ver por dónde es el camino. Cuando tú apagas las luces de tu vehículo a las 11 o a las 12 de la noche, lo cual no te recomiendo que lo hagas. Cuando tú las apagas, no ves el camino. Si se apagaran las luces, aleluya, que hay, aleluya, en los highways o en las autopistas de nuestro país o del estado en el cual te encuentres, no puedes ver la carretera bien. Cuando los focos de tu vehículo se tornan nublados, porque ya tu vehículo quizás han ido pasando los años, y estoy más que seguro que te has dado cuenta que se comienzan a nublar, que ya la visibilidad no es la misma. Necesitas quizás arreglarlos o quizás cambiarlos. ¿Por qué? Porque necesitas tener una visibilidad correcta para poder ver el camino a altas horas de la noche. Es lo mismo que vino a hacer Jesús. Jesús es ese Salvador maravilloso que vino a cambiarnos los lentes, que vino a limpiar, aleluya, los cristales de nuestros faros, para que pudiéramos tener una visibilidad correcta del camino y que ya no nos dejemos llevar, aleluya, como dice el apóstol Pablo, como niños fluctuantes, llevados por doquier, sino que podamos conocer a la saciedad quién es el camino. De manera que para que el hombre pueda ser salvo, necesita saber que está perdido. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, presenta argumentos poderosos que demuestran el estado perdido del hombre, que no son realmente pecadores, número uno, que no somos tan malos como algunos otros, que el infierno no es real, que sus buenas obras sobrepasan sus malas acciones o lo que serán tomados en cuenta a su favor. Que Dios es tan bueno, y de eso no tengo duda, y tan amoroso, que tampoco tengo duda, que no permitirá que la gente vaya al infierno. Que al final, de alguna manera, toda la gente se salvará. Todos esos argumentos son maravillosos, pero si no tienes a Jesús, de nada valen. Puede ser el mejor esposo o esposa, puede ser el mejor hijo o hija, pero todos necesitamos a Jesús. No solamente en nuestro corazón, sino también que se exteriorice en nuestra vida. La realidad del asunto es que sin Cristo todos estamos perdidos. La única solución provista por Dios es la salvación a través de Cristo. El hombre carece totalmente de las habilidades y de la capacidad para salvarse a sí mismo. El pecado del hombre es la razón por la cual el hombre pierde la justicia, la rectitud, la pureza moral, que le impide tener una posición correcta delante de Dios. Y valga la redundancia, esto es, como dirían en las universidades de los Estados Unidos o en mi país, Puerto Rico, clase 101. La clase 101 es esa clase introductoria que te introduce a una asignatura. Por ejemplo, si tú comienzas en la universidad a estudiar psicología o estudiar pedagogía, justicia, o vas a una universidad cristiana y quieres comenzar a trabajar cursos en teología ministerial o en consejería pastoral, hay una clase que se llama introducción. Siempre que veas esa clase de introducción, es clase 101. Es la clase que te muestra el camino. Jesús debe ser
la clase de introducción, la retórica, el hilo conductual, repetitivo, y repítelos cuantas veces sea necesario. Si hay un mensaje que debe ser repetido en nuestros púlpitos, en nuestros altares, a través de estos altares cibernéticos y de las redes sociales que tú tengas a la disposición, es que Jesús es, fue y será el camino. ¿Cuál debe ser la posición correcta? Recordar que si Cristo ya proveyó el camino hacia la salvación, nosotros tenemos la responsabilidad de colocarnos en el carril correcto para poder alcanzar la salvación. Él proveyó el camino. Tú te colocas en el camino. Juan capítulo 14, verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Permite que Jesús limpie los faros de tu vehículo. Permite que Jesús te cambie los espejuelos. Aclare tu visión para que puedas entender que el camino no es tu opinión, que el camino no es tu intelecto, que el camino no es la sabiduría terrenal, que el camino es Jesús. Ese seguirá, fue y será el mensaje. Jesús fue, es y será el camino. Dios te bendiga mucho.